Ahora, ¿mejor? Sí. Mila esker denoi etortzeagatik, vamos a empezar con el eje 3 de brechas de acceso a la riqueza. Bueno, desde la economía solidaria, cuando nombramos el principio de reparto justo de la riqueza, no nos referimos únicamente a una riqueza económica. Hablamos de una concepción más amplia de la riqueza, entendida como el conjunto de elementos materiales, sociales, culturales y naturales que determinan la capacidad de una comunidad a atender las necesidades de sus integrantes. Por eso, la generación, conservación y distribución de la misma es una estrategia colectiva indispensable para poder sostener la vida. Sin embargo, si aterrizamos esta reflexión a nuestro contexto cercano, vemos cómo esa riqueza, tanto material como inmaterial, está concentrada en cada vez menos manos. La realidad en Navarra nos muestra tasas de pobreza que no dejan de crecer y que afectan de manera más intensa a las mujeres. Nos habla también de alrededor de 200 personas que viven en la calle en esta ciudad, en su mayoría personas migradas, algo que, como sabemos, no es casual, sino es resultado de estructuras de desigualdad. Navarra es también un territorio atravesado por múltiples conflictos en defensa de la tierra. Más de 247.000 hectáreas han sido reconocidas como suelo vulnerable a contaminación por nitratos, vinculada a las macrogranjas y a la agricultura y ganadería intensiva. Y a esto se suman diversos proyectos, tanto proyectados como ya asentados. Macroplantas eólicas y solares, proyectos mineros, el paso del HT, tren de alta velocidad, centros de datos que nuevamente no afectan de forma igual a toda la población. Es decir, no todas las personas accedemos ni participamos de la misma riqueza en las mismas condiciones. Y tampoco todas sufrimos de igual manera las consecuencias de su acumulación. En el último Idearia, ya por 2024 en Canarias, uno de los ejes se titulaba ¿Más alto? Estamos todas, acciones para la inclusión de las minorías en el ecosistema de la economía social y solidaria. En aquel momento la reflexión se centró en el trabajo digno, pero en esta ocasión necesitamos abordar el principio del reparto justo de la riqueza necesariamente desde una mirada interseccional, porque las desigualdades no operan de forma aislada, se entrecruzan: género, clase, origen, situación administrativa. El capitalismo, como sistema de organización social y económica, no es neutro. Establece jerarquías entre las vidas, decide cuáles son protegidas y cuáles son sistemáticamente precarizadas. Y frente a ello, la economía solidaria, tal y como recogemos en la Carta de Principios, plantea garantizar el derecho de todas las personas a no estar sometidas a relaciones de dominación. Pero también sabemos que las estructuras de desigualdad, racismo, clase, patriarcado, no desaparecen por el simple hecho de nombrarlas. Por eso, este espacio, en este eje, tenemos una invitación a seguir reflexionando colectivamente sobre cómo reducir estas brechas también dentro de nuestras organizaciones y de nuestras prácticas. Antes de comenzar el Idearia, y aunque algunas ya estuvisteis ayer, os queremos recordar que queremos que este Idearia sea un espacio seguro y que tenemos unas normas de convivencia que os animamos a revisar. En todo momento en el Idearia van a haber personas realizando un punto morado, tenemos un protocolo de acompañamiento feminista por si fuera necesario, y llevan un pañuelo morado. Pero si no les viéramos y necesitamos que nos atiendan, podemos llamar a un número de teléfono que también está disponible. Y bueno, volviendo a las ponencias, tenemos el gran placer de contar hoy con 4 intervenciones que nos permitirán abordar esta cuestión desde diferentes miradas y experiencias. En primer lugar, contaremos con Paola Damonti, les presentaré ahora a continuación, Esther Montero, Luz Elena Ramírez, José María García, y tras escuchar a todas ellas, tendremos una pausa café y luego un taller dinamizado por Inar y Carlota de AISE y con la colaboración de Doña Pirasuegui, de Olatukov y de COP57. Mila esker, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. En primer lugar, volviendo a la primera ponencia, Paola Damonti nos aportará el marco teórico sobre el concepto de interseccionalidad. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Milán, cuenta con un máster en Intervención Social, experta en género por la UCNA y doctora por la misma universidad, con una tesis en la que aborda la intersección entre la violencia de género y la exclusión social. Mila esker, Paola, cuando quieras. Egunon guztiari, mila esker organizatzeagatik eta arregatik gonbidatuagatik. Vale, uy. Sí, que se va. Apaga eso. Está apagado. Bueno, ¿sí? Se oye muy raro, ¿no? Sí, es que se está tocando.
Igual no te Igual con este. Si hablo así, ¿oís? No, pero bueno, sí. Igual con este. Es que si te acercas yo creo que se acopla por eso. Vale. ¿Ahora? Ponte detrás. Hablar, solo por probar. Habla desde ahí. ¿Hola? No es eso. Si no, Bájale. coge el otro micro. Efectivamente. Bueno, sí, yo creo que se puede oír sin micro, ¿no? Levantando la voz. Sí, pero detrás se oye un poco. Ajá, vale. A ver, ¿Hola? ¿entiendes? Hola. ¿Y lo otro? Sí, sí. Ahora lo que pasa es que se va. Hola. Sí. Vale, mucho más normal. Vale. Vale, muchas gracias a todas por venir ¿Se aquí. escucha? No. A ver, un segundo. Hola. Hola. Vale. Ahora igual. Bájale el volumen un poquito. Sí, pero no. A ver, este otro. ¿Fermodus ahí? Por ahí. No. Marca tú, ¿eh? Claro. Bueno, está, pero vamos. Y así no se oye, ¿verdad? Más no puedo gritar. O sea, puedo gritar, pero no puedo hablar. Hola. Oh, ¿por ahí? Vale. Vale. Bueno, se le tocará. Igual es por esto de aquí, es que antes se acoplan los. Vale. Ahora lo intentamos otra vez. Vale. En este primer inicio, en esta primera ponencia, voy a intentar situar un poco qué es la interseccionalidad, de dónde viene y sobre todo intentar pensar algunas cuestiones que nos puedan resultar de interés especialmente para la intervención social, el activismo y la participación, ¿vale? Más aplicadas a la práctica. Vale. La idea de interseccionalidad en el Estado español es un concepto bastante nuevo. Ahora mismo se oye muchísimo, está presente en todos los documentos, en las leyes, en los encuentros, en la conversación, pero hasta hace 10 años, 15, no se oía, no existía como concepto en el Estado español. Sin embargo, a nivel internacional tiene un recorrido mucho más largo. Situamos su origen, aunque se podría matizar mucho, en Estados Unidos, en la década de los 70 más o menos, ¿en qué ámbito? Las mujeres afroamericanas que eran militantes contemporáneamente en el movimiento feminista y antirracista. Y lo que ven que es que ni uno ni otro les entiende y les representa plenamente. Y lo que hacen es denunciar, por un lado, el racismo del movimiento feminista, que solo tiene en cuenta la realidad de las mujeres blancas presentando algo universal, pero también y simultáneamente también el sexismo del movimiento por los derechos civiles, que presenta como universal la realidad de los hombres negros, no de las mujeres. Es un poco el contexto en el que surge, con pensadoras como Angela Davis, Bell Hooks, muchas otras. La primera vez que aparece la palabra como tal es en un artículo de unos cuantos años después, en el 89, que es interesante, aunque ya hemos pasado muchos años, porque creo que aún hoy en día nos permite entender un poco más qué es la interseccionalidad. Es un artículo de Kimberly Crenshaw, que no es un artículo de teorización sobre la interseccionalidad. Él era jurista y lo que hace es un análisis de un pleito que unas trabajadoras afroamericanas pusieron contra General Motors por discriminación en la contratación. Denunciaron a esta empresa por no contratarlas. Y la empresa, ¿qué dijo? No es verdad, yo no discrimino ni por género ni por raza. Mirad, contrato mujeres y contrato personas negras. Con lo cual no discrimino ni por una razón ni por otras. Y el tribunal efectivamente les dio la razón y las mujeres se fueron a su casa. Y ella lo que dice es, el tribunal carece de la perspectiva y de las herramientas para entender lo que le pasaba específicamente a estas mujeres. ¿Qué pasaba? ¿Era mentira lo que decía General Motors? No, era verdad, pero era parcial. Efectivamente contrataba mujeres, ¿dónde? Cara al público, donde quería blancas. Y contrataba a hombres, ¿pero dónde? En cadena, donde quería hombres, no mujeres. Con lo cual, las mujeres negras, ni por ser únicamente mujeres ni por ser únicamente negras, se quedaban en tierra de nadie. Esa es la interseccionalidad. Es ver que les pasa algo por ser lo que son, que no pueden separar. Luego nosotras en el análisis separamos ejes, pero en la vida real los ejes no se separan. Y no se pueden entender de forma separada, nos cruzan simultáneamente. Entonces, esta es un poco la idea de interseccionalidad. Lo que les pasa por ser mujeres negras, ni por ser solo mujeres ni por ser solo negras. Y esto nos lleva a una idea que sigue importante hoy en día y sigue, y muchas veces todo el mundo, creo que seguimos olvidando hoy en día, que interseccionalidad no es sinónimo de suma de opresiones. Todo el mundo hemos entendido, sobre todo, creo que especialmente dentro del feminismo, que una perspectiva unitaria ya no es suficiente. Por eso no se habla de la mujer, por ejemplo, sino de las mujeres.
Habría que ver si otros movimientos sociales tienen igual todavía más pendientes en perspectiva no unitaria. Pero hemos pasado muchas veces a una perspectiva aditiva. Es mujer y además es racializada y además tiene discapacidad y además. Esa es una idea de suma de opresiones. La interseccionalidad pretende hacer un paso más. Pretende ver en cada contexto concreto cómo distintos ejes de desigualdad se articulan. Muchas veces, efectivamente, la opresión, la situación de dificultad derivada de la opresión en un eje, se ve intensificada por la opresión vivida en otro eje. Eso sucede casi siempre. Si pensamos, por ejemplo, en el derecho al aborto, en contextos donde no sea universal, seguro y gratuito, ser mujer pobre intensifica la dificultad de acceso y, sin embargo, ser mujer rica mitiga esa dificultad. No la elimina, ojo, porque no es lo mismo tener que coger un avión y de otro país que poder ir a palabras, pero no mitiga. Pero esto no es algo que podamos dar por sentado, no es así siempre, es decir, siempre el 100% de las veces. Hay que mirar de forma situada caso por caso. Para que nos entendamos, algún ejemplo, por ejemplo. Si estamos pensando en una mujer lesbiana, en términos generales, la opresión de género se puede ver intensificada por la opresión en el eje de orientación sexual. Pero si pensamos en el caso específico de vivencia de relaciones sexuales más igualitarias y placenteras, ser lesbiana no intensifica la opresión de género, lo mitiga. O si pensamos, por ejemplo, en el problema de la soledad en personas mayores, en el caso de las mujeres mayores, un problema que sabemos que es muy acuciante y muy presente. En este caso, ser mujer gitana, por ejemplo, algo que en términos generales, si pensamos en acceso a la salud, etc., seguramente intensifica la opresión, pero si pensamos específicamente en lo que es el problema de la soledad, posiblemente no se ve intensificada, sino mitigada, porque el elemento comunitario, la familia alargada, está mucho más presente. Esta es un poco la idea de la interseccionalidad, algo que nos obliga a mirar de forma más compleja cada situación y ver qué ejes están interviniendo allí. Claro, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y más en las limitaciones de tiempo, de recursos, en cómo están estructurados los departamentos de políticas públicas, en cómo hay que presentar los proyectos, pero bueno, es una idea, un ideal que tenemos allí. Y vinculado con esta complejidad, hay como otras dos cuestiones que tienen que ver con que en su origen nace poniendo en el centro el eje género y el eje raza, por el contexto en el que nace. Pero hoy en día es importante que seamos conscientes que si esos dos ejes indudablemente son clave y condicionan la vida de las personas, no son los únicos. Y hay muchos otros ejes que han estado como mucho más en un segundo plano, más olvidados. Es importante que empecemos a tenerlos en cuenta. La clase social, muy clásico, pero también la edad. Si pensamos en el género, por ejemplo, pues no podemos no incorporar el eje edad para entender la experiencia de las mujeres. La orientación sexual, la identidad sexual, la identidad de género, el aspecto corporal. Que todo eso son todos ejes que hay que tener en cuenta. Luego, claro, en cada caso concreto habrá que ver, para que sea manejable y abarcable, cuáles son más relevantes y cuáles ponemos en el centro, para evitar quedarnos con esa fórmula bonita de es importante tener perspectiva interseccional. Muy bien, pero eso hay que traducirlo en algo. Y para traducirlo en algo es importante entender cómo operan los sistemas de presión involucrados en cada caso. Y también hay otro elemento de complejidad que es importante introducir, que tiene que ver con no poner el foco únicamente en la opresión, que es algo que tradicionalmente se ha hecho, sino incorporar y empezar a poner la mirada también en el privilegio, entendiendo que ese sujeto omnioprimido que imaginamos, paralizarnos de la idea, de que ese sujeto omniprivilegiado sea la norma. El hombre blanco heterosexual del norte del mundo, de clase media, joven, que es el estándar, realmente es un estándar muy minoritario. Entonces es importante que empecemos a entender que ese sujeto interseccional no es solo la mujer negra lesbiana, sino el hombre blanco de clase alta también es un sujeto interseccional, porque en él se cruzan privilegios. Cuando hablamos de privilegios, es importante tenerlo en cuenta, no se trata de algo que sea negativo en sí mismo, es algo que es negativo en la medida en la que no todo el mundo tiene acceso a ello. Cuando hablamos de privilegio, no es tener un Ferrari, que también, pero privilegio es poder volver a la casa por la noche sin miedo. ¿Está mal poder volver a la casa por la noche sin miedo? Pues obviamente no. ¿Es deseable que todo el mundo volvamos a casa con miedo? Obviamente no.
Es privilegio en la medida en la que mitad de la población no puede acceder a él. Vale, para entender luego de qué hablamos cuando hablamos de privilegio. Vale, y para terminar, creo que es algo que es muy importante, María Rodo Zárate, que escribió un libro que os recomiendo muchísimo, que es Interseccionalidad, que ahora sería catalana, pone ejemplos que son quizás mucho más cercanos de los que habitualmente escuchamos de Estados Unidos, ¿vale? Por lo que podemos entender mucho más. Y habla en su libro Interseccionalidad de la herida interseccional, que creo que es algo un poquito más atrás. Sí. Vale. ¿Qué es esa herida interseccional? Hace referencia de lo que hemos dicho, ¿no? Que es desde esta mirada compleja de oprimidos y opresores que en todo el mundo se cruzan el privilegio y la opresión. No hay oprimidos y opresores en términos absolutos. Esto complementaría un poco también, por ejemplo, la mirada clásica de Freire, que los contrapone de forma muy clara. Claro, los contrapone de forma muy clara porque el eje que tiene presente es un eje de clase. Pero si pensamos, incorporamos el eje de género, el eje de orientación sexual, el eje de edad, ni el grupo de opresores ni el grupo de oprimidos son homogéneos. En el margen hay centros, y en el centro hay márgenes en su interior. Claro, todo esto es bastante fácil de entender en términos abstractos, intelectuales, teóricos, pero cuando nos cruza en la práctica, en el activismo, en la intervención, en lo cotidiano, es mucho más difícil de vivenciar. ¿Qué sería la vida interseccional? Es un poco lo que aparece ahí, que es tener que confrontar un privilegio cuando se acumula sufrimiento. El ejemplo que pone María Rodo Zárate, varios ejemplos, es por ejemplo, una mujer blanca heterosexual que ha sufrido violencia de género en su vida y que es confrontada como opresora blanca. Evidentemente tiene un privilegio de raza, pero ser confrontada como opresora cuando tu vida se ha desarrollado desde la opresión es complicado. Otro ejemplo, los ejemplos podrían ser muy variados. En otro contexto, una mujer racializada podría ser confrontada como opresora por heterosexual. Todo el mundo, o sea, nadie se libra de ser opresor en algún espacio. Esa es un poco la idea de Heidegger. Pero lo que pretende, y su objetivo, es que la interseccionalidad, que pone de manifiesto que las realidades son múltiples y distintas, no se convierta en una herramienta para atomizarnos y separarnos, sino en un puente que nos permita acercarnos al otro. Entonces, lo que hace, además de reconocer que esa herida existe, es intentar dar unas pistas para poder gestionarlo en la práctica. Y dar unas pistas tanto a las personas que en ese momento ocupan una posición de opresora, como a las que en ese momento ocupan una posición de oprimida, entendiendo que nadie es opresor y oprimido en términos absolutos. Entonces, ¿qué dice? En primer lugar, a la persona opresora, ¿qué le dice? No, un poco más atrás. Uy. Vale, no está impreso. Perdón. A la persona opresora, ¿qué les dice? Primero, reconoce el derecho de las personas oprimidas a expresarse con rabia. Primero, reconoce ese derecho. No se trata de ponernos a fiscalizar los tonos. La rabia está allí y debe ser expresada. Segundo, párate a reflexionar. ¿Vale? No eres la persona, no está ahí, no va a estar. No eres la persona más adecuada, ni aquí. No eres la persona más adecuada para entender lo que le está pasando a la otra persona. A ti no te va la vida en ello, y nunca te ido la vida en ello. Posiblemente no seas la persona más adecuada para entender qué privilegios de raza tienes. Yo, ¿cuánto tiempo de mi vida he dedicado a pensar en todas las opresiones de género que vivo? Mucho, porque las vivo cada día, y van conmigo a la cama, al trabajo y de fiesta. Sin embargo, ¿cuánto tiempo dedico a analizar los privilegios que tengo por raza? Pues muy poco, porque no me va la vida en ello. Pues primero te dice esto. Para de reflexionar, porque tú no sabes mucho de esto. Y también, para tener a reflexionar, piensa en qué privilegios tienes y piensa si puedes hacer algo para renunciar a ellos. A muchos privilegios no se puede renunciar. Te vienen dados por tu condición. Ir por la calle y que no te hagan identificación por perfil racial es un privilegio que tienes al que no puedes renunciar. Ir volver a casa por la noche sin sentir miedo y tener las llaves en la mano es un privilegio que tienes al que no puedes renunciar. Pero a otros casos sí puedes renunciar. Por ejemplo, si te alaban por ser padre comprometido y tú eres consciente de que lo que haces es el 50%, a ese privilegio en parte puedes renunciar, poniéndole palabras a eso a la persona que te está alabando en ese momento.
Y eso es un poco todo lo que dice a la persona opresora. Ojo, parte, piensa y asume que la otra persona tiene derecho a estar enfadada. Y a la persona oprimida le dice, tú tienes derecho a estar enfadada, tienes derecho a expresarte con rabia. Pero ojo, si la persona que tienes enfrente no es una persona que está ejerciendo una opresión directa contra ti, sino que es una persona que tiene un privilegio que le viene dado y al que no puedes renunciar y con el que compartes algo, es importante que acompañemos la rabia con el cuidado. Y pone énfasis también en el cuidado, para que los privilegios no se conviertan en armas arrojadizas contra personas, sabiendo que en todo momento podemos estar en una posición o en otra, porque nadie es la persona que en ese momento está sintiéndose oprimida, en otro contexto y con otras personas volverá a ocupar la posición de opresora. Y entonces un poco todo esto como una invitación a que esas diferencias, que son innegables y que la interseccionalidad pone de manifiesto, no se conviertan en muros, sino que puedan ser también puentes y puedan ayudarnos a entender nuestra diversidad sin que nos implica una articulación política conjunta. Sabiendo que todo esto, el llevarlo a la práctica, es muy complejo. Y muchas gracias a todas. ¿Y es que? El micro porque no tenemos otro. ¿Y es que ahora? Bueno, vamos a hacer las 4 ponencias y luego al final tendremos tiempo para realizar preguntas o abrir un debate o con lo que se nos ocurra. Bueno, sí, a las 11 hay pausa café, pero antes de las 11, pues hasta las 11 podremos hacer preguntas y debatir con el tiempo que nos quede después las ponencias. Posteriormente, como hemos dicho que la riqueza no es solo económica y está en el territorio, contamos con Esther Montero, defensora del territorio y agroecóloga, vinculada a la tierra y a la defensa de lo común, en movimientos como la red de Navarra de Semillas, Arrea y Ecologistas Marchas de Tirasteria. Miguel Esther. Buenos días. Como le decía Inés, defensora del territorio, se me queda un poco grande. Muchas gracias. Vale, pues nada, vamos a empezar a ver la parte de territorio en este eje y por qué creemos que es indispensable vincular la defensa y la mirada del territorio y del mundo rural con el reparto de la riqueza. Vale, pues en un primer momento, o sea, hablando desde el ecofeminismo y la economía feminista, ¿no? Pues ya tenemos claro eso, que el capitalismo como sistema y el patriarcado pues ya han declarado la guerra a la vida y han olvidado que somos seres codependientes, ¿no? Que dependemos de la tierra para vivir, interdependientes, ¿no? Que necesitamos cuidados, etcétera, para poder, bueno, pues para que la vida sea posible, ¿no? Y que estos cuidados pues tradicionalmente y actualmente están fundamentalmente invisibilizados e infravalorados, ¿no? En una economía que solo cuenta, ¿no? Pues lo que tiene valor monetario, ¿no? Invisibilizando todo lo demás, ¿no? Lo que es esencial para la vida, ¿no? Por un lado, por ejemplo, las funciones ecosistémicas, ¿no? Todas las labores que hace pues, la naturaleza, la tierra, ¿no? Que son las que nos proveen, las que hacen pues posible la vida. Y por otro lado también todo lo que tiene que ver, ¿no? Con el autoabastecimiento de alimentos, de energía que nos provee el territorio. O sea, mirar el territorio desde una mirada o desde otros parámetros de riqueza tiene que ver con poner en valor economías no monetarias, ¿no? Sino analizar nuestras necesidades materiales como seres vivos que necesitamos y cómo el territorio en el que vivimos, sobre todo en ámbitos no urbanos, en ámbitos rurales, tradicionalmente, históricamente, nos ha proveído, ¿no? de gran parte de los recursos que necesitamos, ¿no? Y cómo esto, pues tenemos que seguir haciéndolo para pensar en economías decrecentistas y en economías
que tengan en cuenta los límites físicos del planeta y que sean compatibles con la biosfera, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, ¿no? Cuando hablamos de los sesgos, ¿no? de las miradas occidentales, ¿no? que se reclaman, reivindican desde los ecofeminismos y desde las economías feministas, ¿no? pues a los sesgos tradicionales, ¿no? antropocéntricos, de cómo ha mirado, ¿no? bueno, pues la economía neoliberal, ¿no? y el capitalismo, bueno, pues esa mirada que tiene sobre el entorno de desprecio a la naturaleza, ¿no? También a esa mirada, ¿no? pues androcéntrica de desprecio a todo lo que no sea meramente masculino, ¿no? desprecio pues, a mujeres, colectivos LGTBI, etcétera, y también al desprecio, ¿no? por bueno, pues otras culturas y razas. Desde una mirada rural y desde una mirada campesina es fundamental, desde nuestro punto de vista, también incluir el sesgo urbanocéntrico, ¿no? O sea, cómo digamos, el mundo rural y el territorio pues, está excluido, ¿no? Y sigue excluido, aunque bueno, con algunos matices, pero pues, de las narrativas occidentales fundamentales, y en el Estado, por ejemplo, pues el 80% del territorio pues que es mundo rural parece no existir, ¿no? Y además cuando existe siempre, bueno, mayoritariamente es cargado de connotaciones negativas, ¿no? Bueno. Entonces, esta parte pues, nos parece fundamental ponerla en valor, ¿no? Y por otro lado, si hablamos ya de indicadores específicos de riqueza, pues vemos cómo de riqueza, digamos, medida en términos de indicadores de economía clásica, vemos como en el Estado, casi sin excepción, la renta por persona disminuye a medida que los pueblos son más pequeños, ¿no? O sea, hay una correlación entre pueblos, ¿no? y renta. De tal manera que eso, que fijaros, bueno, pues estos son datos de 2021, pero los pueblos, la renta de las personas, ¿no? En municipios de menos de 1.000 habitantes era el 58% de la renta en los municipios de más de 50.000 habitantes. O sea, una persona de media, claro, gana en municipios de 50.000 habitantes superiores pues 10.000 euros. Pues en municipios de menos de 1.000 habitantes la media son 5.800. O sea, hay una correlación entre mundo rural, mundo urbano y renta, claramente, ¿no? Aparte, con otros sesgos sociales que impiden la reproducción social, ¿no? Como puede ser un mundo muy masculinizado, ¿no? Donde hay más hombres que mujeres y además altamente envejecido, ¿no? Donde los jóvenes y las mujeres, pues, por diferentes motivos se van, ¿no? Están menos presentes. Esta dinámica es una dinámica creciente, ¿no? Y a nivel global ya hemos pasado por primera vez en la historia, hace muy poquitos años, de haber más población en ciudades que en el mundo rural, ¿no? Hemos pasado por primera vez a ser una especie que vive fundamentalmente en ciudades más que en pueblos, y esta tendencia es al alza, ¿no? A nivel mundial, pues se estima que las ciudades van a seguir creciendo y el mundo rural va a seguir extinguiéndose, ¿no? O decreciendo. Vale, ¿qué es lo que pasa? Pensando en el mundo por descontado, ¿no? Y centrándonos un poco también en Navarra, pues obviamente a medida que el mundo rural se vacía, el acaparamiento del territorio se va incrementando, ¿no? Hay personas que lo manejan, lo cuidan y que pueden plantear resistencia, entonces este acaparamiento va más. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Navarra, pero podríamos hablar de la misma dinámica en el resto del Estado? Pues que en los sitios, ¿no? En los lugares donde están más abandonados es donde más aparecen pues, megaproyectos, ¿no? Megaproyectos, en este caso, pueden ser megaproyectos de energías verdes, ¿no? Pues vinculadas a pues, parques eólicos, parques fotovoltaicos, ¿no? Pero también pues, megaproyectos extractivistas, ¿no? De minería, que también en Navarra pues, hay unos cuantos, ¿no? Desde pues, Minamuga, la zona de Sangüesa, aunque actualmente está parada, bueno, y además
si hemos estado viendo las noticias de los últimos días, ¿no? Pues una conexión directa, como un proyecto de minería, ¿no? Pues está directamente vinculado y auspiciado pues, por la corrupción política, ¿no? Como está detrás el caso Cerdán, ¿no? Hay una minería totalmente especulativa. O bueno, podemos hablar de Visirik, ahora en Tierra Estella, la minería del cobre, etcétera. Pero pasaría lo mismo con grandes infraestructuras de transporte, o sea, siempre el mundo rural y el territorio natural es el territorio de sacrificio para, fundamentalmente, en detrimento, ¿no? Para abastecer a las grandes urbes, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no? Con embalses como el de Yesa o el binomio Positovic, Canal de Navarra o, bueno, pues otro de los problemas que además ya apuntaba Eva al principio, ¿no? De la proliferación de las macrogranjas en el territorio, unido a ello las plantas de biometanización y también la extensión de la agricultura industrial y los monocultivos. Vale. ¿Por qué, igual que el territorio, para comprender su complejidad, lo tenemos que mirar desde una mirada ecofeminista y desde de economía feminista, ¿no? También es importante mirarlo desde, bueno, pues desde las economías campesinas, ¿no? Porque es bueno, pues, históricamente, si pensamos en la agricultura, ¿no? Como una actividad que surge hace 10.000 años, pues tenemos es una actividad que se ha ido adaptando a los diferentes territorios, ¿no? Y culturas del planeta. Y ha sido el campesinado, ¿no? Los campesinos y las campesinas quienes han ido adaptando, ¿no? Y generando estos agroecosistemas adaptados, fundamental subrayar, adaptados a las diferentes condiciones locales, ¿no? Y estos agroecosistemas en cada territorio les han permitido satisfacer la gran mayoría de sus necesidades materiales, ¿no? A lo largo de los siglos, haciendo un manejo siempre integral del territorio, de todo el territorio, ¿no? De todas las partes. En esta parte, bueno, cuando hablamos del manejo campesino del territorio y por qué es necesario reivindicar la economía campesina, ¿no? Cuando hablamos de reparto de la riqueza, nos referimos a que el manejo campesino siempre está caracterizado por este uso integral de todo el territorio, ¿no? De todos los recursos disponibles, haciendo, pues eso, se llama un uso multifuncional del territorio, pues, haciendo uso de los diferentes recursos agrícolas, forestales, ganaderos, etcétera, ¿no? Y siempre cuidando, tratando de cuidar su renovación, ¿no? Cuando yo dependo directamente del entorno para satisfacer la mayoría de mis necesidades, por lo menos materiales, obviamente la renovación, ¿no? Y el cuidado de ese entorno es una premisa que está vinculada a mi supervivencia, ¿no? Sin mi territorio, pues mi cuerpo no puede sobrevivir, ¿no? Esto es lo que se llama la racionalidad campesina, ¿no? Sobre la que, bueno, pues se ha escrito y debatido mucho a lo largo de la historia de por qué, cuáles son los elementos que hacen posible, ¿no? Esa racionalidad campesina, ¿no? Pero además, en, digamos, una economía hacia la que tenemos que mirar, una economía no solo campesina, ¿no? En términos decrecentistas, ya no solo en las economías campesinas, en el manejo integral del territorio, en la recampesinización de la agricultura y del mundo rural, no solo se vincula lo agrícola con lo ganadero y lo forestal. El uso del territorio provee de otro montón de recursos, ¿no? Que hablamos de ese manejo integral, como puede ser desde la recolección de productos silvestres, ¿no? Algunos para la alimentación, otros usos medicinales, otros energía, ¿no? Las leñas, o sea, la biomasa como combustible en los hogares, ¿no? Que sigue existiendo, o puede seguir existiendo, o es factible en gran parte del territorio, ¿no? Y que ha sido la manera de calentarnos históricamente, ¿no? Y de asegurar nuestro autoabastecimiento, ¿no? De alimentación, de energía, de medicinas, etc. Entonces, desde este punto de vista planteamos que
la recampesinización de la economía es necesaria y, por supuesto, desde una mirada ecofeminista, ¿no? Que deje atrás determinados sesgos históricos, ¿no? Que, bueno, pues que igual se ha tendido a veces a la idealización o la mitificación de las familias campesinas sin ser conscientes que también ahí los roles y los repartos no eran iguales y el acceso a la riqueza de las mujeres, de los hombres de esa familia no era el mismo, ¿no? Por ejemplo, ni los trabajos asignados. Dale un poquito para atrás, Yuri. Vale. Vale. Perfecto. Y una cuestión muy importante es que cuando hablamos del mundo rural no estamos hablando solo de mundo agrario, pero en el mundo rural lo agrario es fundamental, ¿no? Para tener un mundo rural que tenga identidad y que tenga sentido, ¿no? Vale. En este sentido, otra de las reivindicaciones, cuando hablamos de territorio, y más si estamos hablando de una economía social y solidaria, de una economía anticapitalista o de una economía decrecentista, es reivindicar, por ejemplo, el uso, la gestión común del territorio, ¿no? Que en el mundo rural todavía, a día de hoy, pues sigue siendo importante, por lo menos en el papel, ¿no? Y entonces, en este sentido, vemos que en Navarra el 41%, eso bueno, es un mapa con la superficie de tierras comunales en Navarra, el 41% de la superficie sigue siendo comunal, ¿no? Entonces, es fundamental, obviamente, poder conocer los comunales para manejarlos y defenderlos, ¿no? Porque además están sometidos pues, a un montón de presiones, han estado históricamente y siguen estándolo, ¿no? Y los comunales es, obviamente, una de las herramientas que tienen, ¿no? Que tenemos las poblaciones para poder hacer frente a la desigualdad, ¿no? Y esto ha sido así históricamente, ¿no? Y cuando pues, han desaparecido los comunales, por ejemplo, como cuenta Calimán y la Bruja, ¿no? Como cuenta Silvia Federici, pues han sido momentos en los que, sobre todo, los colectivos más desfavorecidos, mujeres, mayores, etcétera, son obviamente quien peor lo han pasado, ¿no? Entonces, recuperar, poner en valor y actualizar el valor de los comunales es fundamental, ¿no? Aunque suena, con esa mirada urbanocéntrica que tenemos, pues nos resulta como todavía un poco alejado, ¿no? Vale, pues entonces esto pasamos. Vale. Bueno, el sistema, digamos que campesino, de racionalidad campesina, ¿no? Que ha estado vigente, ¿no? Pues a lo largo de los siglos, pues a mediados del siglo XX se desmorona, ¿no? Toda esta sostenibilidad, eficiencia, la manera de producir alimentos, de cuidar un territorio sin combustibles fósiles, ¿no? Basado solo en la energía del sol, en el manejo de la biodiversidad, en el conocimiento ecológico tradicional, etcétera, pues se viene abajo fundamentalmente pues, por el auge de, ¿no? Esta dinámica de capitalismo urbano agroindustrial y de globalización económica, ¿no? Pues sometiendo al mundo rural y al planeta en sí, pues obviamente a un montón de impactos sin precedentes, ¿no? Olvidando, bueno, pues viendo que este sistema es el que deja de tener, ¿no? Ser consciente de los límites físicos del planeta, ¿no? Emprendiendo pues una guerra contra la vida, y específicamente en el ámbito agrario, pues a partir de los años 50-60, pues pasamos eso de una agricultura vinculada a la tierra, que respeta los ciclos naturales y se integra en ellos, ¿no? A una agricultura que realmente no es productora, sino es destructora, en el sentido en que consume más energía en forma de combustibles fósiles que la que produce, ¿no? En forma de calorías en los alimentos, ¿no? Además, pues bueno, unido a una reconfiguración mundial del uso de maquinaria pesada, semillas híbridas, variedades mejoradas, fertilizantes y pesticidas químicos. Y rápidamente en Navarra, ¿no? Como resultado o situación, ¿no? A día de hoy de toda esta reconfiguración, pues lo que tenemos por un lado es que ha disminuido la tierra de cultivo y además la que queda
está cada vez más concentrada en menos manos, o sea, el número de productoras, de campesinos no para de desaparecer, ¿no? de pequeñas y medianas productoras, y es una de las comunidades autónomas donde más ha crecido la concentración de la tierra. Esto es muy importante, sobre todo si hablamos en un eje de acceso a la riqueza, ¿no? Porque vemos que la tierra en Navarra cada vez está concentrada en menos manos, ¿no? Y cada vez es más difícil acceder pues, al sector agrario, ¿no? Y bueno, esto es pues, una de las graves problemáticas, ¿no? Sobre todo porque todavía seguimos en el imaginario como que los latifundios pues, están en Extremadura, están en Andalucía, ¿no? Pero que en el norte hay minifundios, ¿no? Pues todo esto asalta por los aires, ¿no? Y, por ejemplo, si hablamos de producciones de cereal, etcétera, en Navarra, pues podemos estar hablando de que se pueden manejar pues, por encima de 200 hectáreas, ¿no? Una persona o 2 personas, ¿no? Por pueblo, que son los que se están quedando. Bueno, y unido a esto, pues hay un montón de problemas de contaminación, que ya no me da tiempo a entrar. Bueno, básicamente, para repensar todo este sistema, repensar el territorio y repensar el sistema agroalimentario como eje fundamental también de cuidado del territorio, ¿no? Y de vínculos rurales y urbanos, desde luego tenemos que pensar en una cultura, ¿no? Del apoyo mutuo, ¿no? Una cultura de la interdependencia que hable de cuidados y de reparto de la tierra también, de reparto de la riqueza, ¿no? Y acceso a ella. Una cultura, por supuesto, del entorno, de la ecodependencia, ¿no? Tenemos que pensar que hay, defendiendo el territorio, defendiendo la soberanía alimentaria y la ecología, pues, y pensándola en otras economías, gran parte de nuestras necesidades se pueden satisfacer del entorno y en una economía monetaria, pero además cuidarlo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta esos límites físicos del planeta desde los que nos vinculamos desde lo rural, ¿no? Y por supuesto una cultura del bien común también muy presente en las economías campesinas, ¿no? Como la necesidad de poner en el centro la supervivencia de las propias comunidades rurales o de las entidades por encima de un valor de mercado, ¿no? Y ahí la cultura del bien común basada en la defensa de lo común, en la defensa de los comunales, por ejemplo, y del apoyo mutuo, ¿no? Básicamente esto. Gracias, escucharte. Damos paso a Luciana Ramírez H. de Migres, Asociación de Migración y Economía Social y Solidaria, perteneciente a la SES. Esta asociación, tras tomar conciencia... Perdón, es que no se ve la pantalla. Perdón, Perdón. Vale. ¿Se escucha bien? Sí. Tras tomar conciencia de la falta de diversidad en el tejido de la economía solidaria, en una economía que pretende poner a la persona en el centro, y reflexionar sobre cómo las personas migradas y racializadas quedan excluidas de esta narrativa, Migres surge para ofrecer una alternativa resolviendo las necesidades de las personas migrantes y racializadas, desde un enfoque comunitario, solidario y antirracista. Cuando quieras, Luz. Se puede correr más acá. Bueno, pues muchas gracias, buenos días. Yo no traje presentación y voy a poner aquí algunos elementos para el debate. Entonces, lo primero es señalar la capacidad transformadora que tiene la economía social y solidaria, que se construye y se sustenta sobre unos valores totalmente opuestos o intentan ser opuestos al capitalismo, pero que eso no debe presuponerse que sea antirracista. Tiene una potencialidad de ser, pero que una cosa es no ser racista, pero otra cosa es ser antirracista, y en esto es en lo que voy a sustentar mi intervención. Entonces, yo creo que hay algunas preguntas que tendríamos que hacernos, no solamente al interior de nuestras propias organizaciones, sino en general de las entidades de la economía social y solidaria. La primera de ellas, se están poniendo en el centro todas las personas de esta sociedad.
en esa economía social y solidaria. Es suficientemente diversa nuestras entidades en la economía social y solidaria, y ya Paola hizo pues, su intervención hablando de todos los ejes de interseccionalidad, pero específicamente hablando de las personas de diversidad de orígenes y de diversidad de culturas. Rompe la economía social y solidaria la estructura racializada del mercado laboral del Estado español, y si es una aliada de la lucha antirracista. Y sobre estas preguntas, a las que yo les diré que no. Entonces, ¿cómo hacemos para ponerle el hilo a la aguja? Me iba a salir en catalán. Entonces, lo primero es reconocer que el racismo es estructurante de nuestra sociedad y de la sociedad occidental, que es una estructurante, y que en ese sentido está vigente y traspasa todas las estructuras, incluyendo nuestras propias organizaciones, incluyendo las prácticas de nuestras organizaciones y las prácticas de la economía social y solidaria. El segundo, que también ya Paola lo mencionó, es reconocer los privilegios que tienen las personas que están actualmente en la economía social y solidaria. Y son privilegios de diverso tipo. Y yo voy a mencionar solamente dos con los que nos encontramos diariamente en el proceso de acompañamiento a proyectos de economía social y solidaria de personas migrantes. 3. 1. La situación administrativa. 2. La renta económica. Y 3. La renta del tiempo. Y al reconocer esos privilegios, de los cuales no nos podemos deshacer, ni podemos renunciar, sería el siguiente elemento. ¿Cómo poner al servicio de la lucha antirracista esos privilegios? Y la última es cómo, a partir de ese antirracismo político, que es al que les llamamos, que no es un antirracismo moral, sino es un antirracismo político, cómo interpelar a las instituciones y a las entidades de la economía social y solidaria. O sea, cómo hacer que las federaciones de cooperativas sean aliadas número 1 en acabar con la ley de extranjería. Cómo poner al servicio de la regularización de las personas las estructuras económicas que tenemos en la economía social y solidaria. Cómo poner al servicio de financiación de los proyectos de la economía social y solidaria las entidades de finanzas éticas de la economía social y solidaria, y dejo ahí esos ejemplos. Y eso significa algunas cosas, o aquí les traemos algunas propuestas. El reconocimiento de las propias prácticas de apoyo mutuo y de sostenibilidad de la vida que las personas migrantes y racializadas, porque no solamente estamos hablando de las personas migrantes, hay personas, el pueblo gitano, los hijos, hijas de las migraciones anteriores que llevan ya, son de segunda, tercera generación, que yo no sé hasta cuándo ya uno deja de ser de las generaciones. Pero en Cataluña hay una palabra que a mí me sienta muy mal, que es la de novinguts, no sé no cuándo deja de ser novingut. Y cómo esas prácticas vienen a enriquecer y a potenciar el ejercicio transformador de nuestras entidades. Reconocer el origen de la migración y cómo, por un lado, esa migración es producto de un sistema que expulsa a las personas de sus territorios, de un capitalismo que expolia y extractiviza los recursos naturales, y de cómo actualmente la migración es otro mecanismo de apropiación de la riqueza de nuestros territorios. Y dejar de mirar la migración desde una mirada utilitarista. O sea, no es que los migrantes van a venir aquí porque necesitamos que vengan a cuidar a las personas mayores, porque necesitamos que nos resuelvan la situación demográfica del envejecimiento de nuestro país, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues preguntarnos siempre quiénes son las que pueden migrar, ¿no? Eso está claro, y cuáles son las vidas que importan. O sea, todos los días el mar Mediterráneo es una fosa común. Y eso ha pasado ya desapercibido, porque a veces también vemos los Estados Unidos, y qué mal que está pasando ya en Estados Unidos con el tema migratorio, pero ¿qué está pasando aquí? Por lo menos en Barcelona hay estaciones de metro en barrios donde viven las personas migrantes, donde hay, la policía está todo el tiempo haciendo identificación de perfil racial a los chicos, porque además esto afecta especialmente a los hombres, las identificaciones de perfil racial, la externalización de fronteras, etcétera, etcétera. Y aquí voy a poner algunas propuestas, ¿vale?
Entonces, por un lado, pues ya lo dije, reconocer ese conocimiento y esos procesos que se vienen dando, construir espacios seguros donde se valide también esa experiencia y esa palabra de las personas migrantes y racializadas, ceder espacios. Eso es parte de también poner al servicio de la transformación los privilegios. Apoyar en la consecución de recursos económicos, por ejemplo a nivel de las subvenciones y de las licitaciones, porque muchas de las entidades no tenemos la capacidad para acceder a esos recursos. Y les comento y hago brevemente un inciso. En Cataluña se aprobó hace un par o 3 de años las 70 leyes para hacer de Cataluña un país antirracista. Bueno, eso a los catalanes les iba a salir el antirracismo hasta por las orejas. Pero no se previó que los recursos económicos fueron ejecutados por entidades de personas migrantes y racializadas. Así que lo que hemos visto es que los recursos han sido ejecutados, adivinen por quién, cooperativas de personas blancas. Y nos llaman para invitarnos a participar. El apoyo a proyectos, o sea, cómo los proyectos que cuesta muchísimo esfuerzo sostener y que se construyan Tomanta, Abarca, bueno, en Cataluña afortunadamente tenemos ya un recorrido en esto, es una responsabilidad colectiva que esos proyectos salgan adelante, porque tienen muchas más dificultades, personas que no pueden capitalizar el pago, etcétera, etcétera, de tener una cooperativa o un proyecto económico. Entonces es responsabilidad colectiva que sobrevivan y que existan. Y tener una mirada diferencial, o sea, una mirada que sea antirracista. Y eso pues también es un llamado a realizar prácticas como el asistencialismo, el paternalismo, también el mainstream, o sea, aquí somos expertos, personas blancas expertas en antirracismo, deconstruidas, y entonces ya hablar en nombre de ocupar espacios que no cedemos, que también pasa, y que está pasando ahora con la regularización extraordinaria que está pasando. Y para terminar un poco la parte de la intervención, a ver si me alcanza para el video, bueno, afortunadamente en Cataluña, producto también de la posibilidad de constituir alianzas políticas, ha permitido el uso. La migrante es una tira que nace de la necesidad de que nos autogestionemos. Ha permitido poder contar con aliadas que nos han permitido tener hoy referentes. O sea, no estamos como hace 10 años. Hoy en Cataluña existen cooperativas antirracistas, y cuando hablo de cooperativas antirracistas, quiero que se me entienda que no debe ser el antirracismo solo de las personas migrantes y racializadas, sino que eso también es responsabilidad de todas. Bueno. Y que eso ha permitido que, por ejemplo, el Ateneo Cooperativo de Barcelona, Coópolis, tiene el Círculo de Migración y de Economía Solidaria Antirracista, del que hacemos parte entidades, todas constituidas por personas migrantes y racializadas, que acompañamos proyectos de personas migrantes y racializadas. Y eso ha permitido el surgimiento de iniciativas, de proyectos económicos, de espacios en los que se nos está escuchando. Pero bueno, eso es poquito a poco, etc. Y quisiera terminar mi intervención señalando el proceso de la regularización extraordinaria. Primero, reivindicar que esto ha sido una lucha del movimiento antirracista y del movimiento migrante en primera persona, que es la primera ILP y la primera regularización, que es proceso de la propia lucha, que es en clave de derechos. Segundo, que costó mucho hacerla porque también ha habido debates, o sea, estos debates no han sido sencillos. Cuando hablamos de privilegios siempre es difícil la situación. Entonces fueron de ir con los compañeros de las cooperativas, lleve la lista, pida la firma, hable con su familia, etc. Necesitamos esas firmas. Entonces ha sido también un proceso que nos ha permitido construir alianzas, pero que tenemos ahora mismo la oportunidad. Cuando el primer obstáculo, uno de los principales obstáculos para poder que una persona estabilice su proyecto de vida aquí son los papeles, ahora vamos a tener, esperemos, cerca de unas 800.000 personas con documentación. Así que aquí la responsabilidad es desde la economía social y solidaria, cómo vamos a facilitar que esas personas desarrollen sus proyectos de vida con sus proyectos económicos, contratándoles en nuestras entidades, porque es un reto, pero es un reto en el que tenemos que ponernos. Y además porque tener también personas migrantes contratadas no garantiza que haya una mirada antirracista, pero es un avance.
Y ahora que estamos viendo estas colas infames, que estamos viendo, que no pasó cuando vinieron las personas de Ucrania, nunca vimos personas que tenían que dormir en la calle. ¿Qué podemos hacer? Facilitar que las personas puedan acceder a cosas en nuestros locales. Necesitamos recursos para pagar las tasas de las personas que necesitan ahora ese proceso de regularización. Necesitamos denunciar este racismo estructural institucional que está poniéndose en la calle con esta regularización extraordinaria y prepararnos porque lo que se viene con la implementación del Pacto Europeo de Migraciones a partir del 30 de junio es tremendo. O sea, a nivel del fortalecimiento de la Europa Fortaleza y de las necropolíticas europeas que cuestan vidas en la frontera, cada día. Entonces, bueno, no sé si me da tiempo, ahora sí, sí me da tiempo. Entonces yo les voy a compartir un video, bueno, esto es un resumen, de la Fira Migrante del año 2024. La Fira Migrante es un proyecto del Ateneo Cooperativo de Barcelona. Es también la reivindicación de poder ocupar el espacio público, porque no sé si aquí pasa lo mismo, pero en Barcelona para poder pedir un permiso hay que suscribir una aseguranza, que las personas estén dadas de alta en la seguridad social, etc. Entonces hemos conseguido que el Círculo de Migraciones acceda a espacios centrales como lo es la Plaza Cataluña. Entonces el video que vamos a ver es la Fira del año 2024, la de este año es el 10 de octubre también en la Plaza Cataluña, la del año pasado nos la reventó la policía en un proceso represivo a una manifestación que había en solidaridad con Palestina. Entonces este año nos dieron para que no protestemos mucho. La Plaza Cataluña. Entonces vamos a pasar ese video y después que abierta las preguntas luceras. Estamos trabajando para que se vea el vídeo porque se reproduce en el ordenador. Espera por algún tiempo. Ya. Le baja el sonido. La Fira Migrante es una fila que nace de la necesidad de que nos autogestionemos y para dar apoyo a ese tipo de iniciativas económicas para que podamos disfrutar en comunidad y podamos por fin tener como un día solo para nosotras en el que haya muchísima diversificación en cuanto a sectores de gastronomía, textil, artesanía, etc. Y así reivindicando evidentemente pues nuestra autoorganización, nuestra gestión y nuestra presencia dentro de la sociedad. Estamos aquí presentes en la quinta feria de economía solidaria migrante. La feria migrante para nosotros es hacernos dar a conocer, a reivindicarnos como migrantes, como un colega de nuestras culturas, como una asociación de mujeres de distintos países. La Feria Migrante es un cierre social y solidaridad, sobre todo a las personas inmigrantes que tienen pequeños proyectos. Desde aquí se puede ver el economía social y solidaridad, lo que compartimos nosotros. La Feria Migrante es un espacio de visibilización y la oportunidad también de conectar tanto a nivel de red de cooperativas, colectivas, como también mostrar los procesos y las cosas que se van realizando en las diferentes entidades culturales migrantes. Poder pertenecer a estos espacios nos da
Entonces, una economía transformadora, ¿será antirracista o no será? Tenemos todavía también desde Nafarroa, comparándonos con el trabajo que se está haciendo en Cataluña, pues muchos pasos todavía que recorrer, y es muy cuidado tanto escucharte como ver el vídeo. Bueno, vamos a ir a la última ponencia del eje, por bajar también a la realidad de Navarra y a una experiencia concreta de una entidad. Contamos con José María García, uno de los fundadores y el actual director de la entidad Traperos de Maús. Y es que José María. Eskerrik asko, buenos días a todas, a todos. Yo te digo, qué bueno participar en cualquiera de los momentos que nos permite compartir, pues como un principio básico que decían los discípulos de Zaratustra, ¿verdad? Cuando se levantaban por la mañana, lo primero que decían es: ¿y yo qué puedo hacer para que el mundo sea un poquito mejor? ¿Verdad? Bueno, pues en ese camino yo creo que andamos también los traperos y las traperas de aquí de Nafarroa. Y como un ejemplo más, dentro de las características de este sistema mundo, ¿verdad?, dividido entre ricos y pobres, entre sufrientes y los que gozan, ¿verdad?, pues en Traperos de Maús intentamos crear un espacio desde hace ya más de 50 años en donde no se reproduzca, o intentemos que no se reproduzcan, esos círculos de poder, esos círculos de exclusión. ¿Sí? ¿Así? Sí. Vale, mejor, mucho mejor. Me encuentro más natural. Digo, donde no se reproduzcan estos esquemas de dominación, de colonización, de unas sobre otras o de unos sobre otros, ¿verdad? Bueno, Traperos de Maús es un espacio habitado, no es un espacio económico, no es un hecho productivo, aunque también vivimos de nuestro trabajo. Espacio habitado es que está formado por personas, somos personas, ¿verdad? Y nos movemos entre convicciones y basuras. Es decir, que lo que hacemos no lo hacemos porque sí, sino por algunas razones, por algunas convicciones, sobre todo desde dos grandes experiencias que nos traen una sabiduría importante. Primero, somos parte de los pobres de la tierra, somos parte de los excluidos de la tierra, y esto nos dice, después de las cantidades de sufrimientos y de, digamos, caminos de exclusión que hemos ido llevando, pues nos dice que algo tenemos que cambiar, que las cosas no cambian, ¿verdad? Y también, al movernos entre basuras, pues también nos trae una sabiduría diciendo, nos estamos cargando el mundo, algo tenemos que cambiar. Solo por daros un dato, cada año se producen 150.000 millones de prendas de vestir. Es decir, esto es una auténtica locura. Es decir, podríamos disponer de 10 años sin que la industria textil produjera nada y seguiríamos teniendo ropa, ¿verdad? Bueno, estas locuras que manejamos de manera empírica en Traperos nos dan una sabiduría y por tanto nos refuerzan unas convicciones. Es un ejemplo más, como dentro de la economía social solidaria, como hay otros muchos, que es socialmente útil y medioambientalmente saludable, ¿verdad? Hay unas características, avanzamos, algunas características. Lo primero es que es un espacio humano lleno de mezclas. O sea, la experiencia de la mezcla es maravillosa. Somos 329 personas de más de 38 o 39 nacionalidades diferentes, y esto nos ha hecho acumular otra sabiduría, que es que cuanto más mezclados estemos, más ricos somos, mejores personas somos y además más felices. Por tanto, esa experiencia de la mezcla es maravillosa. El 75% de las personas que formamos el colectivo tenemos experiencias personales muy jodidas, de todo tipo.
¿verdad? Pero fundamentalmente que en realidades externas a nosotras y a nosotros mismos nos han hecho sufrir, nos han hecho tener que trasladarnos de nuestras tierras, de nuestras familias, tener fragilidades mentales, donde sociedades que no son acogedoras, ¿verdad? Donde la ternura no es precisamente lo que brilla. Esas experiencias difíciles es lo que nos lleva también a esta sabiduría de la necesidad de transformar el mundo. 43% somos mujeres, todas y todos con derechos laborales, la mayoría, el 90% tenemos contratos indefinidos. Un elemento muy importante es que tenemos igualdad salarial. No nos diferenciamos por la responsabilidad que tenemos dentro del colectivo a nivel económico. Es decir, por tanto, hay una opción clara de luchar contra las clases sociales, que fundamentalmente tienen un denominador que es lo económico. Así de claro. Unos tienen y otros no tienen. También hace muchos años dijimos, vamos a trabajar menos horas para trabajar más personas, y esto nos lleva también a las 31 horas semanales que tenemos de trabajo. O sea, damos una gran cancha al ocio, al tiempo libre, a los cuidados, a otras apetencias, a otros gustos, etc. Y, por supuesto, tenemos intencionalidad ideológica, es decir, tenemos principios sociales y políticos, porque lo que intentamos es transformar la realidad. ¿Avanzamos? Algunas señas de identidad es que vivimos de nuestro trabajo, somos trabajadoras y trabajadores, con estas características que luego, si hay tiempo, os diré. El concepto de solidaridad como actitud política, como actitud para transformar, ¿verdad? Compartir vida y trabajo, el hecho de compartir es algo maravilloso. El hecho de lo comunitario frente a esta modernidad de que promociona insistentemente el modelo capitalista, la fantasía de la individualidad, ¿verdad? Pues ante eso la única salida son los hechos comunitarios, los hechos de comunidad, ¿verdad? Y por tanto también compromisos medioambientales. Desde hace mucho tiempo aprendimos que los seres humanos no somos los dueños de la tierra, que somos parte de la tierra, parte de la naturaleza. Por tanto, los deberes y las responsabilidades de colaboración, ¿verdad?, son fundamentales. Hay un referente clave en nuestro colectivo, que es que las personas somos lo más importante. Es decir, no es el hecho económico, no es el hecho productivo, no tenemos objetivos, no somos un proyecto que ponemos objetivos y ponemos todos los medios y todas las energías para conseguir esos objetivos. Somos un proceso, y un proceso vital. Y las personas tenemos diferentes momentos, ¿verdad? Y por eso nos vamos adecuando a la realidad que tenemos, a las circunstancias y a las personas que somos, estamos en cada momento. Bueno, una identidad social, así el lema: diversidad, convivencia, justicia, igualdad, solidaridad, honestidad, participación, respeto al medio ambiente, cuidados. Todo eso conforma nuestro proyecto ético-político, ¿verdad? Con algunas características que fundamentalmente que estamos integrados en el proyecto de liberación de los pobres de la tierra, que queremos salir de esas situaciones. Y no solo nosotros, sino todas y todos, ¿no? Vamos. Una identidad solidaria que nos marca también, que fundamentalmente es esa pregunta de ¿y los otros? ¿Y las otras? ¿Y lo otro? ¿Verdad? Como una respuesta y sobre todo como una voluntad decidida de que aquí nos salvamos todos, todas, ¿verdad? Y sobre todo, un poquito antes, que sabemos, que la solidaridad es el efecto político de la fraternidad, como fundamento ideológico de una sociedad sin clases organizada sobre el principio del bien común, de los bienes comunes, ¿verdad? Ahora sí. También nuestra identidad laboral, somos trabajadoras y trabajadores, no vivimos de la sopa boba, ¿verdad? No vivimos de subvenciones tampoco, de nuestro trabajo, donde el trabajo es la primera dignidad recuperada de los pobres. Cuando tenemos trabajo, ¿verdad?, empezamos a salir de esas situaciones y crear espacios que nos permiten desarrollar nuestra dignidad, ganarnos nuestra dignidad. Hay elementos, como os he dicho, en donde la organización del trabajo se basa en la igualdad, en la diversidad, en la participación, en el compartir y, como os digo, igualdad salarial.
jornada laboral de 31 horas, sobriedad salarial, esto es muy importante, donde además de los salarios que tenemos algo que se llama, a ver si diré, la protección colectiva. Es decir, todo lo que no cubre la seguridad social, gafas, dentistas, callistas, masajistas, terapias psicológicas específicas, etc., todo eso nos pagamos el 60%. Y también todos los bienes que necesitamos en nuestros bienes materiales, mesa, silla, un frigorífico, una lavadora, todo eso. El concepto de compartir los bienes y de tener acceso a los bienes es algo muy importante. Por tanto, la protección colectiva. Hablabais antes de la seguridad que nos da. ¿Ya? ¿Son 5 minutos? Pues vamos rapidito. Venga. Compromisos medioambientales, ya lo hemos hablado, somos artesanos, no tenemos tecnologías, es una artesanía de la recuperación, avanzamos. La información y la participación es algo fundamental, no somos una cooperativa, no somos un grupo autogestionario, pero hay elementos fundamentales. Si las personas somos lo más importante, tenemos que tener cauces para que todas las personas, con nuestra característica particular de fragilidad, de dificultad de comprensión, de dificultad de expresión, tenemos que tener la posibilidad de estar informados y de tomar la palabra. Por tanto, hay una serie de cauces que tenemos, que son las reuniones de áreas. Nosotros somos un sistema de sistema, estamos divididos, somos muchas personas, divididos en diferentes... la auditoría social, por tanto, cada área, cada sistema tiene su propia organización, sus propias reuniones, etc. También la auditoría social de REAS es importante. Tenemos una cosa que se llama las consultas vinculantes, aunque no somos cooperativas, no somos autogestionarios, es un grupo piramidal, luego veremos. En todo lo que son cambios sustanciales en el colectivo, en la organización, en lo económico laboral o en los principios, las identidades que hay, tenemos que hacerlo a través de una consulta vinculante para todas las personas que estamos en ese momento, tengamos contrato o no tengamos contrato, todos los que estamos. Y después de unos procesos de información donde nos garantizamos que comprendemos bien todas y todos, entonces luego hacemos una elección, votamos. Y si se saca la propuesta que sea, sale más del 70%, la echamos adelante, si no, la echamos atrás. La última ha sido este año pasado, donde nos hemos pasado de la mutua, las mutuas privadas, ¿verdad?, a los accidentes de trabajo, a la seguridad social. Vale, y está funcionando bien, o sea, funciona bien. Por tanto, la opción por la sanidad pública muy importante. Adelante. Bueno, y fundamentalmente somos traperas y traperos, es decir, somos los descendientes organizados del hombre del saco, ¿verdad? Es decir, vivimos de lo que la gente tira como aparentemente inútil, en una sociedad del derroche, en eso que se llama, algunos teóricos hablan de la gran aceleración, ¿verdad? Toda esta locura de producir, que es lo que modernamente se llama la economía circular y que tiene muchas trampas. Todo esto de que la economía circular, etc. Fundamentalmente, os digo solo una. De lo que se intenta inocular es que las tecnologías nos van a salvar los problemas de la humanidad, ¿verdad? Una trampa. Avanzamos, este es nuestro sistema, es nuestro mandala, ¿verdad? Cómo estamos organizados. Somos una fundación, pero el patronato no decide nada, no manda nada, ¿verdad? Cada área tiene, son las diferentes áreas, un coordinador o dos o tres, depende de cada área, del volumen, que forma parte del grupo de coordinación general, que es quien elige a la dirección o también al patronato. Y bueno, pues luego tenemos un grupo que ahora vamos a hacer elecciones ahora, de lo que llamamos el Consejo de Magos, que serán 24 compañeras y compañeros, también para avanzar un poco en los diferentes frentes que tenemos, en lo laboral, en lo solidario, en lo medioambiental, en la participación en redes y demás. Y transversados por dos grandes transversales, el derecho a la información menos las situaciones personales. O sea, si yo he salido del talego, pues eso, si yo quiero lo digo, pero nadie tiene por qué espetarme, ¿verdad? Por tanto, derecho a la información es el elemento importante. La información es la clave para que luego podamos tomar decisiones. Quien no está informado no toma decisiones. Es
es como empujado, colonizado, etc. Y la búsqueda de consenso, que os hablaba antes. Avanzamos y voy terminando enseguida. Bueno, trabajamos en prestaciones de servicios con mancomunidades, avanzamos, somos pioneros desde los años prácticamente principios de los 80, donde se dieron los primeros proyectos piloto de recogida selectiva aquí en Pamplona, y ahí estuvimos participando muy directamente con el equipo Lorera, ¿verdad? Que este año pasado hemos manipulado más de 14.000 toneladas de cacharros, o sea, una auténtica locura. Si paseáis por la Plaza del Castillo, el 1 de enero empezamos a dejar todos los objetos ahí. El 31 de diciembre tendríamos llenada toda la Plaza del Castillo por 16-17 metros de altura. O sea, en una sociedad tan pequeña como es la de Navarra, ¿no? Pues trabajamos en todas las comunidades. Una auténtica locura. Avanzamos un poquito más y fijaos que hay un elemento que quiero dejar que es muy importante. La relación de los gobiernos locales con las entidades de economía social solidaria. O sea, esto, que es lo que nosotros hemos desarrollado, en el año 84 yo me vi negociando un convenio con el alcalde de Pamplona y con la concejala de Medio Ambiente, después de esos proyectos pilotos de recogida selectiva, orientados fundamentalmente a la reutilización, el reciclaje, etc., ¿no? Y entonces ahí empezó a darse una confluencia entre la gobernanza local con las entidades sociales solidarias. Fijaos que es una confluencia para el bien social, en donde ambas sectores tienen un conocimiento y una responsabilidad de lo próximo y lo cotidiano. Sabemos lo que tenemos a nuestro alrededor. Posibilitan organizarse en una economía autocentrada, un elemento muy importante de la economía social solidaria, ¿no? Que responda a las necesidades reales del entorno, de donde estamos. Es un compromiso y una acción y una alianza saludable para la configuración de las utopías cotidianas deseables, ¿verdad? También para proyectar un futuro comunitario basado en los principios de suficiencia y precaución, en el respeto de la riqueza y de las responsabilidades y en la organización en torno a lo común y a los cuidados. O sea, esta franja, ¿verdad?, es riquísima para poder avanzar. Bueno, la propuesta de trazabilidad carrera es que para vivir mejor debemos cooperar, reparar, probar, garantizar y reutilizar. Sí. Por supuesto que frente a los dogmas del capitalismo, en la conjunción de iniciativas populares y responsabilidades públicas que hay que arrancar, no se ofrecen así, ¿verdad? La gobernanza local no ofrece así, sino hay que arrancarlo, hay que lucharlo. No nos queda otra más que renunciar el derroche, cuidar los recursos y compartir la vida sin exclusión. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de un librito que me imagino que lo conocéis, que es Resistencia, de Ernesto Sábato, que es un compendio realmente hermosísimo, pero dice, pero esto exige creación, novedad respecto a lo que estamos viviendo. La creación solo surge de la libertad y está estrechamente ligada al sentido de la responsabilidad. Es el poder que vence al miedo. Y, bueno, los aparentemente inútiles, desde lo aparentemente inútil, hacemos cosas útiles para nosotras, para la sociedad y para el planeta. Es que